Bienvenidos, divergentes. Y bienvenidos allegados. Bienvenida, Sara. Bienvenido, Diego. Abrimos nuestra sonata número 2. Exacto. Breve recordatorio por si llegáis nuevo y habéis decidido empezar por estos mini programas cortos. Nuestras sonatas son composiciones que vamos a crear Diego y yo para contaros algunos detallitos sobre las altas capacidades, bien porque vamos mencionando cosas muy por encimilla en los programas, bien porque ya ha habido algunos de nuestros escuchantes y oyentes maravillosos que nos han preguntado sobre estos temas. Así que, bueno, pues para no quemarnos y repetir nuestro constante trabajo, que para eso podéis ir a la sonata número 1, ¿vale? Para saber por qué nos quemaría. Vamos a hacer una versión cortita, como Diego ya explicó, una sonata consta pues, de 2 a 4 movimientos, pues vamos a atacar entre 2 y 4 temitas de forma breve para que poco a poco vaya quedando más claro qué es este punto de las altas capacidades y cómo relacionarnos mejor con él. Así es, y nuestra sonata número 2 trata sobre los mitos. Precisamente los mitos es un tema que es de primero de formación en altas capacidades, que en casi cualquier formación en la que emprendemos siempre tenemos un apartado. Los mitos son ideas preconcebidas erróneas sobre una realidad, en este caso el colectivo de altas capacidades. Y podríamos contaros muchísimos, pero nos vamos a quedar con uno en concreto que son los que nosotros nos encontramos más en nuestro trabajo. Sí, y que nos parecen también más representativos. Mitos muy guay también expresado así, porque no son cosas necesariamente que a mí me haya dicho nadie. Es algo como aprendizaje social. Así es una situación, es un conocimiento que yo no sabría explicarte muy bien de dónde he sacado, pero que a mí me suena de toda la vida que las altas capacidades son esta gente que tal, ¿no? Eso y que es. si tú tienes altas capacidades, entonces ya sé esto de ti, porque me suena a mí que todos sois así, ¿no? Y tenéis esta cualidad. Sí. Entonces es muy importante desmitificar algo, sobre todo si yo no lo he investigado y no he leído al respecto, o bueno, como mucho entiendo que si te lo ha dicho tu abuela, pues la abuela van al cielo y lo que dicen es verdad máxima. Así Pero es. si no es tu abuela la que te lo ha dicho, yo creo que no tenemos perdón, ¿eh? Hay que ponerse al día de estas cosas. Porque material hay y porque profesionales somos muchos, así que para eso estamos hoy aquí, precisamente para desactivar estos mitos. Exacto. Primera cosa que os queremos contar es que nosotros en nuestras formaciones siempre introducimos este punto con un kit que hacemos, ¿no? De una lluvia de ideas de qué cosas son las más comunes que nos dicen cuando preguntamos, oye, ¿con qué relación hay a las altas capacidades? Como un retrato robot. Como un retrato robot, aunque debo decirte que es verdad que va cambiando con los años, que cada vez escucho menos barbaridades y patochadas, ¿eh? Hombre, claro. Cada vez escucho cosas, no quizá cosas más coherentes, sino menos de las incoherentes dichas, ¿no? Menos de las que son hasta un insulto que tú dices, pues, en fin, en el siglo que vivimos yo creo que hasta tú puedes al menos callarte esto si no tienes nada que aportar, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a leeros algunas que sí que son de las habituales, ¿no? Asociamos las altas capacidades a perfiles de personas que son ¿cómo, Diego? Que son exitosas. Son exitosas, sí o sí, ¿no? Eres listo, éxito asegurado. Exactamente, y si no te va bien es porque tan listo no será. Uh-huh. Así es. Ahí en este formato no tenemos frase tonta, pero esa era buena, ¿eh? Pero sería. Ah, sí. Sería muy buena. Otra es que tienen éxito porque no tienen ningún tipo de dificultad académica. Es decir, estos niños no deberían dar problemas, estos niños no deberían encasquillarse con ninguno de los temas, ¿no? Exacto, en este punto de no encasquillarse, de ser exitosos, son líderes. Eso es. ¿No? Y además si somos inteligentes, matemáticos seguro, científicos seguro, porque eso es de gente, ese matemático y ese científico es de gente muy lista, ¿no? Que luego se te dé bien la gimnasia acrobática, para eso no hace falta ser listo, ¿no? Claro. Eso es mucho entrenar, es mucho ensayar. Bueno, y ser elástico, que todo el mundo no puede ser elástico. Claro, y otro es que además son torpecillos, Ah, ¿no? Porque eres ¿no? listo y no te puedes dedicar a todo, ¿no? Claro, eso te da bien los deportes, ¿no? Y además, rarillo, ¿no? Tú eres el típico que está en un rincón en el patio, que a lo mejor tampoco no tienes ni muchos amigos, que llama la atención esas gafas grandes, ese pelo muy repeinado, ¿no? Ese punto más friki, ese querer hablar con el profe, que parece que son un poco el alumno privilegiado ahí, ¿no? El compañerito del profe. Todo eso, ¿no? Son cosas que nos llegan un poco a nivel social cuando queremos hablar de los perfiles de altas capacidades. ¿Verdad, Diego? ¿Tú piensas que esto es verdad? Claro que no. Exacto, casi me la has colado a mí, Digo, ¿claro de qué? Para nada. ¿Puede Exacto. haber chicos de altas capacidades que presenten alguna de estas cosas? Pues quizás sí que lo hay. Pero empezamos, el éxito. De hecho, hay mencionado muchas veces un estudio de hace menos de 10 años en el que se señala que solo un 20-30% como mucho tiene éxito académico. Es decir, que termina sus estudios, que termina estudios superiores, que bueno, más o menos está medio colocado en el mundo. Ya ni siquiera tienes curro, pero un porcentaje muy pequeño en realidad para lo que se espera de este mito. Sí. Que tiene dificultades, tiene muchísimas dificultades, lo que pasa es que son por motivos diferentes de otras realidades educativas. Exacto, en una alta capacidad quizá no va a sufrir porque no entienda cómo funcionan las fracciones.
o las ecuaciones lineales, no es que ya las sepa y venga aprendido, pero lo mismo en el momento de explicación lo pillamos rápido, no tienen esa dificultad. Por otro lado, va a haber más dificultades, por ejemplo, a nivel social, ¿verdad? Es decir, quizás vemos que en la normalidad de alumnado que tenemos, de niños que existen, la faceta social es algo que casi todos resuelven y sin embargo nos encontramos en un porcentaje bastante mayoritario con el alumnado o los niños de altas capacidades, pues precisamente esa faceta, esas áreas no van tan bien. Claro, pero en la misma línea también nos podemos encontrar niños que en efecto sí son líderes y que su inteligencia está en un lugar muy social. Exacto. Y saben integrarse en un grupo. O y muy saben... comunicativa, por ejemplo, y saben perfectamente cómo meterse en el bolsillo a quien haga falta para que el examen sea cuando tú digas y los compañeros te voten para ser delegado de clase y tu madre te dé helado de postre todos los días. Así es. La verdad es que luego hay algunos que tienen habilidades sociales, un talento aplicado al salirse con la suya en su familia y en su entorno que son maravillosos, ¿no? Claro, también. Por sus intereses, no todos son de perfil científico-matemático. Tenemos hasta talento relacionado con lo figurativo, con lo plástico. Con lo deportivo, que también es verdad que siempre los mencionamos mucho, ¿no? Estos buenos atletas que tienen una psicomotricidad magnífica, un equilibrio estupendo y que su cuerpo muy rápido aprende qué movimientos debe hacer para obtener qué objetivo o qué rendimiento. Y también le pueden gustar cosas que no son frikis, que no son tan puntuales. No a todos les gusta la física cuántica. O los agujeros negros, es decir, que los hay, por supuesto que los hay. El tema está, como hemos comentado también en la sonata anterior, si lo habéis escuchado, si no, podéis ir ya tenéis right motivo now a escucharla, que tenemos que tener la mente abierta porque los casos que más conocemos son los que más suenan o los que más han sonado, pero hay muchísima inteligencia que pasa desapercibida, no porque ellos no se visibilicen, sino porque nosotros no estamos abiertos a ver eso que ellos quieren mostrar. Entonces es verdad que aquí los mitos hacen mucho de menos. Ya es difícil mantener la mente abierta y entender que hay diferentes concepciones de las cosas, que si yo ya voy con esa barrera del mito y del prejuicio y de esa idea preconcebida que nos ha dicho Diego, pues ya me estoy limitando a ver nada más que a lo que pasa por mi ojal, que es un perfil muy muy concreto, que casualmente pues acabará siendo pues un Einstein, un perfil lógico-matemático, científico, un poquillo raro, con más dependencia de su entorno social y que no se peinaba. Así es. Que es muy delito no peinarse también. Es delito, sí. No lo he visto nunca así, pero es así. Luego yo trabajo con perfiles que, bueno, que no solo se peinan, sino como que si no van peinadas y peinados como ellos quieren, es como que yo no puedo enfrentar esta situación. O sea, que de verdad que hay de todo, porque la inteligencia también va junto a la idiosincrasia personal, al tipo de persona que somos. Entonces, pues claro, pues puede ser de lo más heterogéneo. En ese mismo sentido, Sara está poniendo este cliché de Einstein, que también podemos pensar en el cliché del niño muy estudioso, del llamado muy peyorativamente del empollón. Sí. Y eso no tiene por qué cumplirse. De hecho, nos podemos encontrar niños, ya hemos dicho, con mucho fracaso, y también niños pues que se distraen y después rinden estupendamente, que no estudian, que no dedican tiempo a eso, y que al final pues podemos tener un rendimiento muy elevado, que incluso no le interese el tema de las notas, que la parte académica sea más que secundaria para ellos. Y en la misma línea, fijaros que los ejemplos que estamos dando es en masculino, pero es que otro de los mitos que hay es que hay más chicos que chicas con altas capacidades. Efectivamente. Y tiene que ver precisamente con ese tema de la visibilización. Exacto, que eso será otra sonata. Ahí ¿no? está. Tenemos una sonata para la visibilización de las chicas. Así es. Antes que se me olvide, yo quería hablar de un mito muy extendido, sobre todo en la investigación, porque yo cuando he estado vinculado a la universidad, pues he revisado trabajos de mis alumnos y me aparece con más frecuencia de la que me gustaría que la OMS dice que el alumnado de altas capacidades es aquel que tiene un CI de 130 o más. Y esto es falso. Esto es un mito de los que están más arraigados en las altas capacidades. En la sonata anterior, Sara especificó que las altas capacidades se identifican, se evalúan, pero no se diagnostican. Y la OMS está hablando de salud. Con lo cual, la OMS jamás se ha pronunciado sobre lo que es un alumnado de altas capacidades porque es un tema educativo. Exacto, porque aunque nosotros vemos que es más un tema de cómo vivimos, porque la alta capacidad es en 360 grados y se enfoca también en cómo tú vives la vida, en cómo la percibes. Que bueno, en nuestro programa ya vais viendo, ¿verdad? Que a veces es una cosa intensa y que son muy agudos para muchas cosas y para percibir muchas cosas y eso no te facilita la vida. Pero es verdad que por lo que nosotros lo conocemos por el entorno académico. Por lo tanto, totalmente coherente que la OMS ahí no se vaya a meter y muchísimo menos a hablar algo como para que se tenga en cuenta. Y ya de paso desmitificamos eso, ¿no? En la sonata anterior hablábamos de este CI, de otras pruebas, de entrevistas y de cosas que cuenten. Bueno, pues como dato curioso, si queremos investigar lo del CI, podemos ir a internet y darnos cuenta que no se ponen de acuerdo nadie. Que te dan un 130, un 125, un 135 y que al final todo depende mucho de que lo apliques, de que puedas hacer algo evaluable y que otras personas piensen pues que lo que tú has hecho o evalúen que lo que tú has hecho, bueno, pues es digno de esa capacidad. Entonces al final, bueno, pues los números vemos que no nos está llevando. Es una
burocracia. No ¿no? son Yo creo suficientes. que es un trámite un poquito burocrático, ¿no? Porque al final los números siempre simplifican mucho las cosas. Así Tienes es. más de un 5, has aprobado. Yo no miro si has aprendido, si te ha gustado, si te ha motivado, es como pan. Tienes más de esto, pues eres superdotado, ¿no? Claro. Aquí en Andalucía la medición se hace mediante percentiles y nos hemos encontrado casos que si tienes que superar un percentil, imagínate, del 75%, ha llegado al 72% y se ha considerado que no tenía altas capacidades porque ese 3%, pues el evaluador ha considerado que era imprescindible. Entonces, en este sentido, que veamos que no es suficiente la evaluación. Bueno, mito a nivel de frase que nos gustan mucho, que nos encontramos un montón, ¿no? Sí. ¿Qué cosas nos podemos encontrar? Que a mí ya se me despega la piel. Como personas que dicen, yo no veo que tiene altas capacidades. Yo no lo veo. Ujú. Exacto, porque, y lo decimos también, ¿no? Siempre porque las altas capacidades son violetas Claro. y brillan. Exactamente. Entonces yo claramente que tengo una capacidad magnífica, me la ha enseñado mi madre, identificar a las personas violetas que brillan, te digo yo perfectamente que vaya, esto no es una alta capacidad. Bueno, mito importante, ¿no? Porque evidentemente no todos tenemos un tercer ojo magnífico del Doctor Strange para ver, ¿sabes? Lo que está pasando. Pues tendré que basarme en otro tipo de pruebas, de alternativas y aún así, insisto, mantener la mente abierta. Lo importante es que el niño esté bien y sea feliz, no la etiqueta que vayamos a ponerle, sino que yo trate con él o lo trabaje con él o viva con él de manera que él esté contento y yo esté contenta. Pero sí es una cosa que nos intuye, es una cosa que tenemos pruebas suficientes, que si sabemos dónde mirar y sabemos apoyarnos en profesionales que nos puedan guiar, lo podemos hacer. Exacto. Por el otro lado tenemos el que, bueno, esta niña seguro que tiene altas capacidades porque yo lo veo claramente. Es que, bueno, Sara, es que mírala. ¿Qué tiene? Y está ahí sentada Tiene comiéndose orejillas, un tiene- pachú, ¿no? No sé qué ver, ¿no? Mm. Y sobre esto tenía una anécdota entre divertida y absurda y escalofriante que me compartió una familia hace muy poquito. Bueno, vinieron a consultas conmigo como familia, pero coincide también que los papás son profesores. Y entonces estábamos hablando de este tema, de las altas capacidades, de cómo pasar los screenings, las pruebas previas que se hacen y demás. Y me contaba que directamente en su colegio están decidiendo si van a evaluar, como Diego bien ha dicho, que tenemos una entrevista al profesorado y demás, si van a evaluar a los alumnados de altas capacidades en las reuniones y en los claustros de profesores a mano alzada. Si hay mayoría que lo ve, se evalúa, y si no hay mayoría que lo ve, no se evalúa. Esa fue mi reacción. Esa fue mi reacción y la madre de la pobre estaba diciéndolo también con una cara que me decía, claro, Sara, como yo tengo 3 niñas en estas circunstancias y ella, que también es muy talentosa y demás, me decía, yo las veo todas, pero soy la única, así que no se evalúan ninguno porque es que nada más que las veo yo. Y ella me venía a decir eso también, ¿no? Decir, ¿tú te crees que personas que no están cualificadas, que no tienen formación, sean a mano alzada las que están decidiendo si vamos a evaluar a este niño o no lo vamos a evaluar? Es que esto me recuerda, ya no metemos en otro tema, pero no mucho, los tribunales de honor, Exacto. ¿no? Los que... Vemos las altas capacidades a mano alzada, yo la veo, yo no la veo, ¿no? Claro, Y ya, los acá que- hacemos conteo. Los que hayáis hecho la mili, yo no la he hecho, pero yo recuerdo estas historias, ¿no? De personas sin formación opinan respecto a mitos, respecto a preferencias, en fin. Bueno, pues eso es un poco el mito, ¿no? Exacto. Pensar que es algo que yo puedo ver o no puedo ver simplemente por mi intuición o por Exacto. mi orientación. Y que ¿no? todos comprendemos que el sistema puede estar saturado, que podemos tener mucho que llevar para adelante, que la burocracia llega a un momento que se vuelve también muy insoportable y muy intolerable cómo tenemos que trabajar. No por ello la alternativa que nos queda es hacerlo entre adultos que no estamos formados para eso a mano alzada en una reunión. Es decir, me pareció además una cosa muy respetuosa con respecto al alumno. Debe de haber más alternativas y si no, oye, aquí estamos nosotros, ¿vale? Por Eso favor, es. si nos están escuchando personas que se vean en estas circunstancias, ya quieran o no quieran, porque se vean obligados a estar en estos claustros y decidir sobre ese futuro intelectual del niño, Sí, por sí, favor, nos contactáis, intentamos intermediar un poquito, sobre todo si estáis cerca de nuestra comunidad, estáis cerquita nuestra, porque es un dolor, Es un dolor muy grande. es un dolor. Bueno, ya más mitos que nos encontramos mucho, que no puede ser de altas capacidades porque tiene amigos, porque está Exacto, integrado, exactamente. ¿no? En la línea del que decíamos antes, con ese mito del niño que está solo en el rinconcito leyendo la enciclopedia británica, pues claro, pues eso no existe, eso no suele pasar así. Puede que haya niños que en efecto no tienen amiguitos y tienen altas capacidades, pero también hemos hablado, hay otros que están muy integrados y que tienen muchas habilidades. No tiene por qué Totalmente, ser. exacto, y que tienen muchas y son el líder de la clase, como que tienen su grupito desde que han entrado al cole, de sus 5 o 6 amigos, y ahí que van a tope con ellos y mantienen esas relaciones a nivel largo plazo y están felices y contentos Así es. y quizá incluso van conociendo más gente. Así Igual, ¿no? A nivel de idiosincrasia pues nos encontramos de todo, porque estas habilidades dependen mucho también del medio Claro. que yo tenga independientemente del potencial. Entonces ahí es verdad que vemos muchas cosas también. Mm. A
mí me gusta mucho una que es bueno, esta persona no puede ser más inteligente porque es que no se aburre en clase, no me pide más nada. Claro. ¿Perdona? Claro, ¿no? Es como que si estás listo se tendría que estar aburriendo o tendría que estar demandándome más y más y más y más. Exacto. Y no, tenemos niños que aceptan que el contexto educativo llega hasta un punto y ya está, y lo llevan, incluso que disfrutan de estar allí, que disfrutan de ese conocimiento, de esa rutina, de esa estructura que tenemos en las clases. Pues maravilloso. Claro, y que quizá el enriquecimiento, que es como se llama, ¿no? Lo que nosotros trabajamos con los coles, estos programas para enriquecer, fijaros que es enriquecer, ¿cueces o enriqueces? Uy, Sara. No he podido evitarlo, se lo tenía además taladrando desde que pensaba en la palabra. A esta hora no lo he podido recibir. Entonces, en ese punto, fijaros lo que ha dicho Diego, no ha dicho que estén ampliando, no ha dicho que estén cambiando el temario, no han dicho que le estén dando algo específico para él, estamos diciendo simplemente que se enriquece lo que ya hay, vamos a intentar hacerlo un poquito mejor. ¿Por qué te van a pedir más? Lo mismo el enriquecimiento que necesitan es sobre esto mismo que estamos trabajando, estos animales marinos, oye, pues invéntate uno tú, ¿cómo sería un animal marino que te inventaras tú? Vamos a buscar los 3 que más ataques a personas tengan, los 3 que sean más pacíficos, los que más te gusten. Ese es el enriquecimiento, esa es la profundización. No, ahora vamos a ver lo del año que viene o vamos a pasarnos al sistema tal, o no estamos hablando tampoco de eso, ¿no? La voracidad que ellos tienen a veces por aprender es muy fácil de dirigir, ¿verdad, Diego? No es una cosa que tú digas, es que me pide y no sé qué hacer. No, hombre, realmente no va a ser tan difícil digerirlos. Ya también podríamos pensar en no puede ser alta capacidad en relación a otro que hemos dicho, porque tiene problemas en una asignatura. Claro, que eso quedaba también muy resuelto, ¿no? Con nuestra primera sonata, Claro. El que no esperemos el mismo rendimiento en todas las áreas, porque precisamente esas altas capacidades pueden no estar presentes en todas las áreas. No por ello son menos listos ni valen menos, ¿verdad? Porque ya hablaremos en otras sonatas que lo que sí que vemos son características comunes, que sí que vemos en ello, y es verdad que los aspectos socioemocionales los vemos en todo. Así es. Esa dificultad o esa conexión, esa percepción intensa para vivir el mundo, las conclusiones que ellos sacan y cómo tienden a ese concepto de justicia también, ¿no? Así es. Son características comunes que sí que vemos en todo, independientemente del área de desempeño del talento que tengan. ¿Cuáles son algunas de estas características que sí os podemos decir como especialistas que, oye, esto sí es habitual verlo en el alumnado con altas capacidades? Eso, no tienen que presentarse todas, pero de todo lo que hay es lo más común. Estamos hablando de que pueden ser rápidos aprendiendo, que se quedan con las cosas muy deprisa. Sara comentaba anteriormente que a lo mejor con escuchar una vez lo que comentaba el profesor, pues era suficiente, no le hacía falta machacar, ni insistir, ni nada de eso. Explicamos qué son las fracciones, funciona así, A, B y C, pues vale. Pues suficiente. Me parece guay. ¿Lo pongo en práctica en un momento dado? Vale, me ha salido como yo esperaba o he tenido este error, lo he resuelto, ya está. Estamos aquí, ¿no? Tiene una visión del mundo rica en tanto en cuanto a la inteligencia, no solo el procesamiento, sino también la recepción de información. Son personas sensibles, en el sentido de que son agudos, como había... ¿Era agudo el término que había utilizado? Exactamente, sí, agudeza perceptiva. Así es. También se habla mucho que tienen una tolerancia a la frustración baja, en el sentido que si algo le parece muy aburrido, desconecta antes que el resto de los niños, y si algo le parece exigente, pues también lo anticipan y se frustran más que el resto de los niños. También son muy curiosos, son inquietos, tienen una pasión por aprender y por descubrir independientemente de recompensa o motivaciones extrínsecas. Disfrutan de ese proceso de aprendizaje, formal o informal, ¿vale? Exacto. Tienen una, ya no solo inteligencia con el concepto del que estamos hablando, sino también inteligencia a nivel de capacidad de abstracción, de relacionar conceptos que en un principio no le veríamos conexión. Exacto, de forma abstracta, ¿no? En este plano abstracto de pensamiento que tenemos. En el mismo plano abstracto que pueden ser también creativos y salirse un poco de la caja, de la norma, en las cositas que le estamos pidiendo, porque de hecho les gusta muchísimo más crear que replicar cosas. Ese es el punto creativo que tienen, de yo quiero poner en práctica mis ideas y ver cómo sale. No voy buscando ganar un premio Nobel, voy buscando vivir, por poner en práctica nuestras experiencias, y para eso prefieren crear. Ejemplos muy básicos, tontillos que ponemos siempre, pues en vez de, chicos, hacemos todos una flor como esta, pues hazte tú tu propia flor, ¿no? Invéntate algo nuevo, igual que lo que he dicho del animal. Este punto de construcción es una cosa también que les encanta y no tenemos por qué salirnos de, al final, el currículum que tenemos ni lo que nosotros tenemos dispuesto a hacer. Así es. Quizá a lo mejor por terminar, sí que es cierto que vemos bastante, ¿no? En bastantes casos, el tema de la rigidez, que bueno, por eso le dedicamos también nuestro programita, ¿no? A este punto de vinculación entre inteligencia y rigidez. Porque a veces es lógico te lleva a ser rígido. Pues hay cierto tipo de normas, hay cierto tipo de límites y tú ya, bueno, pues vas por esa carretera y opinas que va a ser mejor ir así. Y cuando intentamos plantear una idea desde fuera de la caja, igual que está el perfil que tiene mucha flexibilidad cognitiva, mucho pensamiento abstracto y sale muy fácilmente, está el perfil
perfil que, bueno, te lo tienes que currar más si quieres que entienda que no todo es el cuadrado que él se ha montado y que, bueno, puede haber un poquito más de flexibilidad. Así es. Esto no son cosas definitivas, ¿verdad, Diego? Claro. Ni que veamos en el 100% de los casos, ni esto es algo pragmático, ni en ningún caso pretendemos adoctrinar. No es que ahora nosotros tengamos la verdad y las altas capacidades sean lo que hemos dicho todo y tengan todas las características o no tengan las que hemos dicho. Simplemente dentro del perfil heterogéneo pues queríamos aportaros un poquito más de información ahí. Y no queremos fomentar el mito que si coincide en esto significa que tenga altas capacidades. ¿Nos puede dar pistas para empezar una investigación, una evaluación más profunda? Hasta ahí sí. Exacto. Perlilla con la que yo sí que quiero terminar, un gran mito que también tenemos es que las altas capacidades vienen solas. Ajá. Y no que si ya vemos fallo en otras áreas ya no puede ser tampoco listo, ya no hay esa inteligencia por encima de la media. Podemos tener, que hablaremos de ello más detenidamente en otras de nuestras sonatas, pues una doble excepcionalidad. Y esa alta capacidad, que no es incompatible porque son zonas diferentes del cerebro, puede venir también con alguna dificultad a nivel de atención, a nivel de cómo me relaciono con el medio, como puede ser a lo mejor el espectro autista o cómo gestiono mis emociones. Exactamente, con qué intensidad la vivo. Muchísima variabilidad de cosas. Entonces, a veces eso también nos confunde. Ese punto que ha dicho Diego de faltan habilidades, veo que no es atento, que no se concentra, pues no estás listo, ¿no? Entonces, bueno, incluso dentro de los mitos puede que haya también alguna cosilla más que requiera nuestra atención para también ser evaluada y poder diferenciar lo que estamos teniendo ahí. O sea que yo creo que nada más que con estas dos primeras sonatas hemos dejado claro que el tema es complejo, ¿verdad? Que hay que hilar fino y que lo que tenemos que prestar mucha atención a la persona que tenemos delante dentro de los recursos que tengamos, ¿eh? Por supuesto que entendemos que hay veces que los colegios o la familia no puedan dar respuesta a toda la demanda que tiene este tipo de casos, por eso nosotros siempre muy majamente nos ofrecemos para consultas, para correos, para lo que necesitéis, y ahora que nos tenéis en este canal un poco más podcastero, más radiofónico, pues bueno, igualmente estamos abiertos si queréis comentar. Y podemos cerrar con esas recomendaciones de libros, ¿vale? Dos libros muy iniciáticos para las altas capacidades, que son, Sara. Pues hemos apuntado dos de diferentes palos, ¿verdad? Uno más quizá para niños pequeñitos y adolescentes que se llama directamente A mí no me parece, que tiene mucho que ver con este mito, de hecho sirve muchísimo para desmitificar y también nos da herramientas y actividades para acercaros más a estas altas capacidades, que la autora se llama Eva Rodríguez Alegría, lo dejaremos también en comentarios, lo podéis encontrar en Amazon, 14-15 euritos, tampoco es una locura. Y si no, lo pedís en la librería de vuestro barrio y que lo acaban trayendo. También, ¿no? Sí, yo lo he visto en Amazon, Casa de Libros. Y luego vamos a recomendar otro para un público quizá también un poco más exigente, que ya no solo vaya, oye, Sara y Diego, esto me interesa porque tengo niños con altas capacidades, sino, oye, esto me interesa porque lo mismo yo me estoy viendo reconocido en estas cosas que estáis hablando. Enfocado más en adultos. Claro, estoy viendo reconocido a mi padre. Pues hay un libro también muy guay, escrito por Carmen Sanz Chacón, que también lo dejaremos, que se llama La maldición de la inteligencia, que directamente también nos abre la puerta por lo primero que ha empezado diciendo Diego, y es esa asociación al éxito. Pues este punto de la maldición de la inteligencia es, oye, no viene con tanto bueno como parece, vamos a ver la otra cara de la realidad, ¿no? De esta moneda, de esta realidad, a ver también qué nos aporta. Ahí pues tenéis mogollón más como para luego hacernos preguntas, si os hace falta. Y para eso pues ya tendremos nuestra próxima sonata. Magnífico y maravilloso. Pues hasta la próxima sonata entonces. Nos escuchamos, Divergente. Y nos escuchamos, allegados. Hasta la próxima, Sara. Y hasta la próxima, Diego. Un placer. Mutuo. Mutuo. Adiós.